¿La salud mental es correcto? Es correcto. Fíjate que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre. Desde 1990 se conmemora este día, pues por la importancia de cuidar también la salud emocional o mental. Bueno, ¿qué pasa cuando nos enfermamos de lo físico? Hay como señales, si te fijas, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos mal físicamente? A lo mejor bajamos de peso, a lo mejor traemos un dolor de cabeza, un dolor de estómago. Ahora sí que nos damos cuenta por algo muy palpable, algo que nos permite a lo mejor hasta detener nuestra rutina o hasta tener ganas de no ir al trabajo, ¿no? Bueno, pues en la salud emocional es importante detectar cuáles son las advertencias, cuáles son las señales de que sin duda necesito un acompañamiento psicológico, psiquiátrico, que necesito un apoyo, porque en este caso es más difícil de que la persona busque ayuda, de que acuda a un profesionista y no nos damos cuenta cuáles son esas advertencias o señales. La número 1 sería que existen cambios repentinos de humor. Fíjate que yo los ubico en las personas en dos tipos de síntomas. O que cualquier cosa me altere, me irrite, me haga sentir triste, o que no sienta nada. Fíjate, como que existen estos dos polos, como que me está pasando muchas situaciones en mi vida que parece que no me importan, no tengo yo un cambio afectivo, o bien a veces son cosas bien cotidianas y me hacen llorar o me hacen explotar de coraje, y esa sería una primera advertencia. Si ustedes detectan alguna de estas señales que voy a mencionar, sin duda necesitan un acompañamiento psicológico. No es alguna cuestión temporal, es algo que ya nos está dando este indicador, como lo que les decía físicamente, me está dando ese dolorcito, me está dando este síntoma que ya requiero lo que es un acompañamiento. Otra, fíjate, Alonso, muy práctica, que las personas ya no disfruten las actividades que antes disfrutaban. Fíjate que en el caso de la depresión en los hombres es donde más se ve, se nota que están en situación de depresión. Regularmente un hombre no va a llorar por cuestiones culturales, por cuestiones de género, pero cuando ya a lo mejor le gustaba ir al fútbol, le gustaba ir al gimnasio, le gustaba leer, le gustaba ver determinadas películas y ya no disfruta esa actividad, él o ella, quiere decir que también requiere lo que es un acompañamiento, una ayuda, porque está diciéndonos esta señal, pues que requiere que puede estar bajo una situación de depresión, bajo una situación de ansiedad, que ya no le permite disfrutar de algo que disfrutaba anteriormente. Muy bien. Oye, Elizabeth, ahorita mencionaste algo al inicio de la plática sobre el acompañamiento, es decir, con un psicólogo, con un psiquiatra. Sería interesante que nos aclararas cuándo es candidato un paciente para un psicólogo o cuándo es candidato para un psiquiatra, porque hay una enorme diferencia, pero bueno, ¿será que uno depende del otro? Sí, mucha gente nos pregunta cuando saca nuestra cita con nosotros que si nosotros lo vamos a medicar. Definitivamente ningún psicólogo lo va a medicar, no es lo correcto. Y les digo no es lo correcto porque ahora sí que en México hay de todas malas prácticas y sí ha habido psicólogos que se atreven a decirle, oye, toma fluoxetina porque no tiene receta, y esto por supuesto que es muy grave. Entonces, no permitan que el psicólogo entre a este campo que hace precisamente el psiquiatra. El psiquiatra es un médico que exclusivamente está dedicado a todas las enfermedades de tipo mental, como lo es la ansiedad, la depresión, los trastornos de personalidad, y es el especialista en medicar. El psiquiatra también hace algunas herramientas y algunas estrategias. Conozco algunos psiquiatras que incluso hacen algunos acompañamientos, pero en realidad somos un complemento. Cuando una persona ya requiere del apoyo del psiquiatra es porque requiere que también las sustancias en su cerebro de alguna manera se nivelen y pueda aprovechar mejor la terapia. Pero hay muchas personas que necesitamos terapia, por infinidad de cosas necesitamos terapia, y no debemos de satanizar esto, porque tengo muchos pacientes que sus familiares le dicen, ¿para qué vas? Tú lo puedes resolver solo, no tienes tantos problemas, y esto hace que la persona pues de alguna manera se sienta hasta mal de estar acudiendo, cuando en realidad es una excelente práctica. Ahora sí que en diferentes momentos de la vida aplica lo que es la terapia. Claro, por supuesto. Por ejemplo, un esquizofrénico no tendría que ser remitido con un psicólogo, sino con un psiquiatra. Un psiquiatra directo. Oye, Elizabeth, fíjate que yo conocí de cerca el caso de una persona que padecía de esquizofrenia, pues tenía alucinaciones y decía que veía y que escuchaba
escuchaba y todo eso. Y fíjate qué bueno que tocas este tema y que hoy es el día precisamente de la salud mental, porque a esta persona nunca la trataron, lamentablemente ya falleció, nunca la trataron porque decían que estaba embrujada. En vez de remitirla directamente con tal vez un psicólogo hubiera hecho la labor de mandarlo con un psiquiatra o directamente con un psiquiatra, pues siempre lo llevaban con brujos, le hacían limpias y decían que estaba ahora exorcismos, poseído. ¿no? Ahora exorcismos y poseído. O sea, denle espacio a la ciencia para que sea un profesional el que pueda hacer un diagnóstico y que la persona también tenga una buena calidad de vida. Y las personas al psiquiatra le tienen mucho tabú, incluso me han dicho los pacientes, yo no quiero estar medicado de por vida. No va a ser de por vida. He visto pacientes psiquiátricos en un estado alterado que a través del medicamento y a lo mejor de estar recluido regresan a su estado normal, es decir, no se van a quedar así siempre. De hecho, un buen tratamiento puede hacer que vuelva a ser la persona totalmente funcional. Y pues claro. Sí, yo creo que algo que es importante, ahorita manejaste tú el aspecto médico con el psiquiatra, es que si ya tengo alteraciones en el sueño o en el apetito, también tiene que ver con la salud mental. Fíjate, mucha gente en ansiedad o depresión resulta que tiene o come de más o come muy poquito, o duerme de más o no duerme nada, no tiene la capacidad de sueño ahora sí que y de descanso. Entonces, estas son señales que sí o sí requieren de un acompañamiento, porque fíjate, mucha gente lo que hace es, como tengo insomnio, me voy a tomar una pastilla. Yo les digo que es como trapear el piso cuando vemos el agua correr, pero no vamos y arreglamos la fuga, el tubo de donde se está saliendo esta agua, ¿no? Y en lo emocional muchas veces hacemos eso, me tomo una pastillita y me relajo, o a lo mejor hago alguna situación sin resolver realmente el problema. Y hoy, que es el Día Mundial de la Salud Mental, pues hay que tomarlo en cuenta. En Estados Unidos, fíjate, es una de las problemáticas más importantes, la salud mental. Por supuesto, pues muchas